Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conectados en este día jueves 23 de 22, jueves 22 de enero. Gracias por estarse conectando jueves 22 de enero. En un minutito damos inicio a nuestro estudio de este día en Viviendo en su Palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por conectarse en este día jueves 22 de enero, en el cual estaremos iniciando una nueva serie que hemos titulado Una Iglesia Sana. Así que estaremos teniendo una serie de estudios que nos van a llevar a poder identificar las características de una iglesia sana, cuáles son también algunos beneficios, qué es lo que se hace, qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer como iglesia, porque nosotros como Iglesia Renacer también es nuestro deseo, ¿no? Poder ser la iglesia que Dios quiere. Entonces, esos estudios vamos a estar teniendo, así que esperando que si no los puede ver así al momento, recuerde que a través de Facebook quedan grabadas acá los servicios por un mes y después son eliminados, pero vamos a hacer todo lo posible también de poderlos subir a nuestra página, a nuestro canal, creo que se llama en YouTube. Así que vamos a orar, amados hermanos, vamos a leer después la palabra del Señor y posteriormente nos quedaremos reflexionando en este hermoso pasaje de las Escrituras. Oramos. Oh buen Dios, te damos las gracias, Señor, por esta gran oportunidad y privilegio inmerecido que nos das de poder venir delante de tu presencia con un corazón, Señor, deseoso de poder descubrir y disfrutar todas estas verdades que tú nos has dejado, Señor, en las Escrituras. Deseoso, Señor, de poder vivir esas verdades, de poder contemplar tus maravillas, de descubrir, Señor, todo este tesoro que tú has dejado para nosotros. Y de esa manera, Señor, poder identificar, poder conocer los beneficios, las características y poder crecer, Señor, como una iglesia sana. Ayúdanos, Señor, a poder ser la obra que tú nos has encomendado, pero también a la manera que tú lo has dejado establecido. Que esta noche, Señor, podamos
ser edificados, sacudidos, transformados, Señor, por el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Vamos a darle la lectura. El tema es la obra de Dios a la manera de Dios. Es el tema para este día jueves. Vamos a leer en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 5 al 9. Dice la palabra de Dios: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Amados hermanos, esto es algo muy maravilloso que encontramos acá precisamente al final de la primera carta a los Corintios. Y cuando estaba teniendo esta lectura, se me vinieron muchos pensamientos y comencé a leer estos versículos. Y me costaba encontrarle un poco de sentido al principio. Créame que lo leía y no encontraba la manera en mi mente. Entonces, amados hermanos, y porque comenzamos a ver lo que dice Pablo aquí, bueno, aquí estoy, pero voy aquí y a lo mejor vaya por allá, pero si él viene y dice ahí cuidaremos de él y en fin. Y aquí es donde nosotros probamos realmente en nuestros pensamientos, nuestro corazón al tratar con la escritura cada vez que la leemos. Por eso que hay que escudriñarla o estudiarla un poco. Y conforme comencé a leer esto y lo leí y lo volví a leer y lo volví a leer y pensé en lo siguiente: ¿por qué el Señor incluye todo este capítulo del 16 en primera carta a los Corintios, este capítulo en particular? ¿Por qué se incluyó? ¿Qué es lo que realmente está tratando de decir? Y después me di cuenta que este texto, amados hermanos, está rodeado por una frase que es muy importante. Observa lo que dice el versículo 58 del capítulo 15. O sea, el último versículo del capítulo anterior, capítulo 15, en Primera de Corintios, dice, en versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok. Y mire lo que dice el versículo 10, el siguiente del capítulo 16. Leímos hasta el 9 y mire lo que dice el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, cuando leo estos versículos anteriores y veo este versículo 10, entonces de pronto nos damos cuenta de lo que está hablando Pablo acá. Adivinen ustedes de lo que está hablando, claro, de la obra del Señor. Lo que está diciendo Pablo acá es que siempre nosotros debemos de estar abundando en la obra del Señor, así como lo estoy haciendo yo, dice Pablo, y como lo está haciendo Timoteo. Y después viene Pablo y procede a describir cómo él lo estaba haciendo. Voy aquí, voy allá, pero voy pensando en esto y a lo mejor haga lo otro y quizás haga esto otro por allá. Y esto nos ayuda a entender cómo Pablo hacía la obra del Señor. Entonces, conforme me di cuenta de esto, podemos encontrar aquí unos principios vitales para hacer la obra del Señor a la manera del Señor, o sea, como Dios quiere que lo hagamos. Y comenzamos a estudiar este pasaje y Dios puso en nuestro corazón precisamente comenzar un pequeño estudio sobre esto. De hecho, esto está tan lleno de información que lo vamos a dividir en algunas partes. Hoy es la primera parte, entonces
Es sorprendente, hermanos, pero también créanme que es muy emocionante. Así que lea conmigo el versículo 58, el último versículo del capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Dice ahí, 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre. O sea, esto significa que ustedes deben de estar en todo momento, trabajando constantemente, o sea, trabajando de una manera sobreabundante, bastante en la obra del Señor. Literalmente lo que debe entender aquí es que ustedes tienen que hacerlo de manera excesiva. Oiga bien, hacerlo, pero de manera excesiva. Cuando alguien se acerca a usted, hermano, y le dice, mire, tú estás haciendo demasiado. Bueno, cuando le digan eso, tú estás haciendo demasiado por la obra del Señor, es entonces que está haciendo la obra de Dios correctamente. Porque primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice eso. Simplemente hágalo y hágalo demasiado para que me pueda entender. Hágalo de una manera excesiva. Ahora bien, hacer la obra del Señor es vital. Pero preguntará usted, bueno, sí, es vital, es necesario. Yo quiero hacer la obra del Señor, pero ¿qué es la obra del Señor? Esta es una pregunta y lo podemos responder de una manera muy simple, pero lo primero que tenemos que hacer es descubrir qué es la obra del Señor. Por lo tanto, descubrir qué fue lo que Jesús o lo que el Señor hizo cuando Él estuvo aquí. Y básicamente esto se reduce a un par de cosas, como lo es el evangelismo y Él también edificó. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es evangelismo. Y en Hechos capítulo 1 encontramos que Él dice, hasta que Él fue llevado al cielo, Él estaba hablándole a sus discípulos de las cosas acerca del reino. Entonces, por un lado vemos a Jesús predicando el evangelio a la gente que no lo conocía, y por otro lado vemos enseñando a personas que lo conocían. Evangelizaba y edificaba. Esa es la obra del Señor. Acercar personas a Cristo. Y aquellas que ya se acercaron, pues edificarlas en la fe para que conozcan más del Señor. Eso es lo que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí. Él pasó parte de su ministerio proclamando el evangelio a todas las personas, y después de que Él terminó de hacer eso, Él regresaba ya a la cuesta de la montaña con sus discípulos, de tal manera que por un lado evangelizaba y por otro lado edificaba a sus discípulos. Esa es la obra del Señor. Ahora bien, hermano, yo quiero recalcar algo muy importante y hacer énfasis y añadir algo muy importante en esto. Que la obra del Señor en la Biblia nunca se define como algo fácil. Siempre, siempre, siempre he visto como algo difícil. Incluso en las palabras que son usadas aquí, las palabras para que se usan para, en el versículo 58, en la obra o para la labor del Señor, en el versículo 58, las palabras que se usan para trabajo, estas palabras en su idioma original tienen que ver con un trabajo o con hacer algo, hacer una labor, pero al punto de estar agotado, al punto literalmente difícil, o sea, un trabajo duro. O sea, hacer la obra del Señor es un trabajo. Algunos teólogos dicen que a lo mejor Pablo tiene en mente el tipo de trabajo que tiene la sangre del sacrificio, el tipo de trabajo que cansa, el tipo de trabajo que debilita a lo largo de todo el proceso. Esto es el esfuerzo. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 30, hablando de Epafrodito, un siervo del Señor, se dice que Epafrodito, debido a la obra de Cristo, él estuvo cerca de la muerte. Este hombre trabajó literalmente hasta el punto de casi morir. Eso, amados hermanos, es lo que en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos da a entender.
Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, trabajando duro, creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, abundando en la obra del Señor siempre, que nos abunde. Hacerlo de manera excesiva, eso es hacer la obra del Señor. Es agotarse en la obra del Señor. Por cierto, cuando usted hace la obra del Señor hasta el cansancio, hasta agotarse, hasta que ya no da más, al final de este versículo 58 se dice que vuestro trabajo no es en vano, no será vacío. No es un trabajo sin sentido, no es un trabajo que será inútil, no será algo que no sea productivo, no importa, y va a haber una diferencia muy grande. Habrá algún fruto, hermano, créame. No se canse de hacer la obra del Señor hasta agotarse, hasta el cansancio. Es más, si usted no termina cansado es porque no lo ha hecho correctamente. Hay muchas personas que trabajan y están muy ocupados en la iglesia, pero no es seguro de que estén haciendo el trabajo del Señor. Evangelismo y edificación a la manera del Señor, según los principios que nosotros vemos aquí. Hay gente que pasa ocupada pero sin producir fruto con frecuencia en el cristianismo. Sí, hermano, desafortunadamente, vamos a decir esto, hay gente que sí, se afana tanto, y no es que esto sea malo hasta cierto punto, que dice, bueno, yo me encargo de hacer la limpieza en la iglesia y eso es muy bueno. Pero aquí nos manda a gastarnos en el evangelismo y en la edificación, en crecer, que abunde esto. Y por otro lado, puede que hayan personas también que no hay fruto en sus vidas porque lo están haciendo en la carne. Puede que muchos sean demasiado flojos para hacerlo realmente bien. Puede que no le dediquen el tiempo necesario para hacerlo con excelencia. No les gusta sacrificarse, no les gusta desvelarse, no les gusta madrugar. Puede ser que porque no están evangelizando o edificando. Simplemente están ocupados. Pero no como el Señor manda hacerlo. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, es que trabajemos duro, hasta el cansancio, y hacerlo así de una manera excesiva en el trabajo del Señor, pero a la manera del Señor. Y aquí vamos a ver, porque el Señor nos da unas guías muy claras y a la vez muy estrictas de esto también. Créanme que cuando los hermanos de nuestra iglesia, no nos van a dejar mentir, y me encanta esto, que todo lo que se está haciendo en la iglesia a manera de construcción, todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra iglesia, tantas cosas que se ha venido construyendo también. Y yo he aprendido mucho acerca de la construcción. Yo antes no sabía absolutamente nada. Pero simplemente al ver a algunos hermanos y apoyarles de alguna manera, que ellos están trabajando ahí en todas estas cosas, o sea, aprende uno, como dicen, aunque sea viendo. Y esta es la clave en la relación que quiero darle a través de este estudio, que usted tiene que construir algo, hermano, pero según los planos, según el código, y también tiene que pasar una inspección. En otras palabras, tiene que haber una guía para que usted comience a edificar. Así tiene que ser. Algo que, que demande, ¿verdad? Y alguien que diga de asegurarse de que todo está bien. Muchos de nosotros podemos hacer cosas, pero no podemos hacer fundamentos, no podemos poner columnas y todo lo que eso conlleva y por qué son tan caras, porque no es fácil precisamente hacer todo esto. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, estamos haciendo la obra del Señor, si usted le sirve a Dios, tenemos que hacerlo según el plan que el Espíritu de Dios lo ha establecido y según el código de servicio que Dios ha establecido. Y tenemos que estar dispuestos a que venga la inspección divina que nos va a decir a nosotros si sirve o no. O sea, el Espíritu Santo es quien nos guía, ese es el plan,
pero hay una manera de que tenemos que hacer ese servicio que se nos ha dejado establecido porque hay un inspector. Entonces, tenemos que hacer la obra de Dios a la manera de Dios para poder recibir la aprobación de Dios. Y de entonces vamos a dar fruto. Eso es productivo. Y recuerde que el fruto no precisamente es la cantidad de gente, el fruto es la santidad de las personas. Entonces, por eso es que en 2 Timoteo, según capítulo 2, versículo 15, que es nuestro versículo del seminario Ancla, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando viene el Señor a supervisarnos y dice, bueno, Juan Carlos, yo quiero revisar el trabajo que estás haciendo. Se va a los ministerios, a donde sea que usted sirva, y bueno, quiero revisar el trabajo que tú estás haciendo. Y yo no quisiera avergonzarme. Yo no quisiera avergonzarme. Entonces, para no quedar en vergüenza, cuando venga esa inspección, ese supervisor, yo quiero esforzarme por trabajar duro, por mantener esos estándares, por mantener ese código, para que cuando venga esa supervisión, diga que está bien. Esto es hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Amados hermanos, entonces cuando nosotros construimos en 1 Corintios 3, dice ahí que bueno, no que nos construyamos, ¿verdad? En manera, con madera, con heno, con hojarasca, sino que busquemos la manera de construir en oro, plata y piedras preciosas para que eso dure. Y dice que algún día cuando el que da testimonio venga en el tribunal de Cristo, lo dice en 2 Corintios 5:10, que el Señor en ese momento decidirá lo que es bueno o lo que es del original, en su idioma original, faulos, del griego, que significa sin valor. O sea que el Señor es el que precisamente va a pasar esa supervisión, si va a decir si fue bueno o si es faulo, sin valor. Y hay muchos cristianos que van a estar ese día, en el día del Señor, y su pequeña cosita que construyeron la va a quemar el fuego y simplemente fue inútil. Fue actividad sin productividad. Solo fue a calentar una silla a la iglesia, solo lo hizo en la carne, lo hizo por un compromiso, lo hizo a medias, un servicio ahí aguado, sin dedicarle tanto tiempo, sin esforzarse. Aquellos que dicen que no tienen tiempo para las cosas del Señor, bueno, ok, sin productividad, pero hubo actividad, pero sin productividad. O sea, a usted sí trabajó en vano. Entonces, hemos sido llamados, amados hermanos, yo quiero que usted tenga claro esto, a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y esto debe de emocionarnos lo suficiente porque se nos ha permitido hacer la obra de Dios. Hermano, yo no sé cómo le puede impactar esto a usted, pero esto a mí me emociona mucho. Es como si Presidencia le llamara a usted y le dijera, hola, te llama fulano de tal. Yo quiero que tú fueras mi enviado especial. Me gustaría que tomaras todos los mensajes que yo quiero darles a las personas correctas que necesitan recibirlo por el resto de su vida. Esa es su tarea. Hermano, el Dios Todopoderoso, el gobernante del cielo y de la tierra, ha dicho, ¿te gustaría ser mi enviado especial y llevar este mensaje alrededor del mundo mientras estés con vida allá en la tierra? Este es un llamado aún más grande que el Señor nos ha encomendado. Como puede ver entonces, la realidad increíble de esto es esta, que se nos ha dado una tarea que es simplemente sorprendente. Así que hermanos, si usted enseña en un grupo, en una casa de oración, si usted enseña en una iglesia, usted está enseñando en un grupo de reunión, hombres, mujeres, niños, qué sé yo, tiene que esforzarse de hacer la obra de Dios no como usted quiere, como Dios ha encomendado.
esforzarse, leer, dedicarle tiempo, porque esto es algo muy importante. Se nos ha, hermano, confiado un hermoso tesoro. Un hermoso tesoro. Entonces, amados hermanos, se nos ha dado una responsabilidad muy grande de hacer la obra de Dios y tenemos que hacerla a la manera de Dios. Y entonces viene Pablo aquí en primera carta a los Corintios y conforme habla un poco de lo que él está haciendo en la obra de Dios y lo que Timoteo está haciendo en la obra de Dios y lo que Apolos está haciendo en la obra de Dios, nos da unos principios para hacer lo que Dios nos ha encomendado y la manera en la que Él quiere que lo hagamos. Entonces, esto es muy práctico, hermano. Y esto van a ser unos mensajes tipo exhortación, porque créame que yo me he sentido muy exhortado. Así que preparémonos para esto. Puede que de alguna manera alguien pueda recibir una exhortación y eso trae mucha edificación también a nuestra vida. Entonces, como punto número uno, el que hace la obra de Dios a la manera de Dios, primero hay que tener una visión para el futuro. Esto es muy importante porque cualquier persona que realmente está concentrada en la obra de Dios, que está comprometido con la obra de Dios, que está entregada en la obra de Dios, cualquier persona que se encuentre con este compromiso va a descubrir que debido a que su corazón está tan motivado y que su amor por la obra de Dios le consume tanto, va a ver que necesita, amado hermano, aún una motivación más grande. Porque siempre va a estar planeando cómo llegar a esa visión. Tenemos que ver hacia adelante. O sea, ¿cuál es el propósito de enseñar en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de enseñar a los hombres, a los niños, a las mujeres, a la iglesia en general? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Tenemos que tener una visión en nuestro corazón. Y tenemos que estar trabajando en eso ahora. La visión de nuestra iglesia es ser una iglesia para la gloria de Dios. Y es un trabajo muy grande. Pero, o sea, tenemos que estar trabajando ahora, tenemos que estar trabajando por adelantado, porque esa es la visión en lo que todavía no está siendo hecho. Si nosotros les enseñamos a nuestra escuela bíblica, que gracias a Dios por los maestros que le comparten a los niños, entonces, ¿cuál es el punto? Si nuestro deseo es que esos niños, futuros adolescentes, futuros jóvenes, y que es el futuro de la iglesia, crezcan con una sana doctrina y que no sean llevados por tantas cosas que hay hoy en día, por tantas corrientes, queremos guardar su corazón, tenemos que pensar desde ya, planear desde ya, comenzar a edificar desde ya. Entonces tenemos que planear por adelantado, enfrentando la realidad, que todavía no hemos llegado a completar eso, pero trabajar en eso ya. Vemos a Pablo aquí, dice ahí, que estaba esperando que se abrieran nuevas puertas, pero ya estaba planeando, estaba realizando estrategias, estaba presentando un plan de ataque para el futuro. Ese era Pablo. Y eso lo dice aquí, en el versículo 5. Dice, vendré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. ¿Por qué pasó Pablo por Macedonia? Para que podamos entender algo de trasfondo, porque esto es algo hermoso. Primera de Corintios fue escrita por Pablo al final de un tiempo que estuvo en Éfeso, ¿verdad? Casi 3 años. Viene Pablo, tomó primera carta a los Corintios, después de que la había escrito, se la entregó a Timoteo y envió a Timoteo con la primera carta a los Corintios. Ahora, originalmente, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 15 y 16, Pablo había planeado seguir a Timoteo poco después de que Timoteo se fue. Pablo iba a ir a Corinto, después a Macedonia y después de regreso a Corinto. O sea, tenía un plan. Pero ahora, conforme lo que vemos que él escribe aquí, y claro, en segunda de Corintios también, él está reflexionando en su plan original y aquí él dice, hey, yo he cambiado mi plan.
voy a ir donde ustedes, voy a venir a vosotros, pero cuando haya pasado por Macedonia. Entonces, en lugar de Corinto, Macedonia. Va a ser directo a Macedonia, ahí va a ir, pero después a Corinto. Y después dice que va a regresar a Jerusalén. Entonces, Pablo había trabajado en este plan. Muchas veces había que cambiarlo, pero él había diseñado ya un plan para el futuro. Él dice, estoy por venir con vosotros, estoy por llegar. Y de regreso en 1 Corintios capítulo 4 versículo 18, él dice, algunos de ustedes están envanecidos como si no fuera a venir a vosotros, pero vendrá a vosotros en poco tiempo si el Señor quiere. O sea, Pablo había estado planeando llegar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba en el centro del paganismo. La iglesia de Corinto tenía problemas por todos lados. Estaba ya en una situación realmente desesperada esta iglesia, y Pablo dice, mire, yo tengo que ir donde ustedes y voy a tener que hacer eso en el futuro. Incluso estoy planeando llegar. Pasar, en el versículo 6 dice, bueno, incluso estoy pensando pasar el invierno con vosotros y me dan que me puedan proveer de algo de provisión para que a donde quiera que vaya, después de ahí, mis necesidades sean satisfechas. O sea, le está diciendo, me voy a quedar porque ustedes tienen algunas necesidades. Ahora, yo quiero que extraiga esta idea, hermano, porque quiero que sepa que Pablo estaba planeando por adelantado. Él estaba pensando en el futuro. Él estaba ocupado en Éfeso. Las cosas él estaba ocupado en Éfeso, en todo lo que estaba pasando en Éfeso. Dios estaba operando de una manera sobrenatural en Éfeso. La gente se estaba salvando, los santos estaban siendo edificados, iban creciendo, madurando. Había una energía tremenda que se mostraba en Éfeso. Y en todo ese tiempo, Pablo estaba involucrado en todo ese trabajo, perdido hasta el cansancio en Éfeso. Él pudo también tener una visión para lo que necesitaba hacer en Corinto, en Macedonia, de regreso en Corinto y hasta Jerusalén. Hermano, qué mente, qué estratega vemos aquí en Pablo. Como un explorador que está en la cumbre de una montaña, viendo el territorio que ha sido conquistado, Pablo está viendo lo que tiene que ser hecho, lo que hace falta hacer. Realmente pienso que cualquier persona que hace la obra de Dios a la manera de Dios es alguien con un sentido de visión que puede analizar lo que no está siendo hecho todavía y hacer una estrategia para hacerlo. Eso es así. Hermano, usted no puede estar cegado ahí en su ministerio, ahí concentrado en un pequeño asuntito aquí. Usted no solamente puede decir, bueno, todo está haciendo de una manera correcta aquí. No es bonito lo que está sucediendo aquí, no. Tiene que ver también más allá y ver todavía lo que no se está haciendo. Y planear. Pablo tenía planes, así era él. En un libro dice lo siguiente, Pablo estaba espantado por las regiones que estaban más allá de él. Él nunca vio un barco ahí anclado, sino que él deseaba abordarlo para llevar el mensaje de las buenas nuevas a la gente que estaba del otro lado del mar. Él nunca vio una cordillera montañosa y azul a la distancia, sino que él quería cruzarla para edificar a los santos. Esto es correcto. Pablo tuvo una visión. Siempre vio un mundo que aún no había sido alcanzado. Y nunca podía estar satisfecho con lo que estaba pasando a donde estaba. Tuvo esa gran visión en lo que aún no estaba siendo hecho. Vea por un momento, hermanos, Romanos capítulo 15. Va a dar una perspectiva interesante aquí en el corazón de Pablo. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 24, le dice Pablo a los romanos, cuando tome mi viaje a España iré a vosotros. Esto es interesante. Después en el versículo 28 dice, Romanos 15, 28, cuando por tanto haya hecho esto y haya sellado a ellos este fruto, vendré a vosotros, a España. Ahora
Pablo tiene otro lugar aquí en su mente, en su cerebro. ¿Por qué? Porque jamás nadie había estado ahí, no había sido alcanzado. Y en ese momento España era un rayo de gloria en ese entonces. Ese lugar había sido conquistado por el Imperio Romano. Todavía estaban los romanos ahí. Y todavía se encuentran unas cosas en España en la actualidad, parte de Roma, algo de la arquitectura romana antigua. Entonces, uno de las cosas que Pablo tenía en mente era eso. Estaba ocupado en Corinto, ahora aquí, estaba trabajando en Corinto, y él iba a ir a Roma, y él iba a hacer algunas cosas por ahí, pero él tenía un lugar ya también en su visión. Entonces, como puede ver, Pablo pudo entregarse, amados hermanos, a un servicio y a una tarea al mismo tiempo. Y también tener al mismo tiempo esa visión del futuro. Esto es hacer la obra del Señor a la manera de Dios. Hermano, no podemos enfrascarnos y cegarnos y pensar que todo lo que tiene frente ahí usted y eso es todo ya. Le voy a decir algo, una de las cosas, frustraciones del ministerio, es que nunca terminamos algo que iniciamos. Allá están los estudios tirados. Allá que yo quería estudiar quería estudiar teología, que yo quería estar en el seminario, que allá quedamos a medias, solamente tuvimos un impulso, porque yo quería predicar la palabra de Dios, pero ahora pues ya no más. Yo quería hacer lo siguiente, prepararme para el ministerio y no se terminó. Hermano, no importa lo que usted está haciendo, jamás, jamás, jamás siéntase satisfecho. Siempre hay algo que no está siendo hecho y que se tiene que hacer y hay planes que debemos de ejecutar para poder hacerlos. Esto es importante. Tenemos que pensar en lo que necesitamos, en lo que se necesita ser hecho y cómo eso puede ser hecho para que estemos listos cuando Dios abra las puertas. Cuando estemos preparados, cuando Dios quiera darnos la oportunidad. Hermano, prepárese. Hay muchas personas que dicen, bueno, tengo tantas cosas que hacer en el futuro, pero no están haciendo nada en el presente para prepararse. Muchos quieren servir al Señor y dicen, no estoy preparado, pero ni siquiera buscan la manera de prepararse. Recuerde que tenemos que servir hasta el cansancio y si usted le sirve al Señor todavía desvelado, con pocas horas de sueño, cansado, agotado, incluso enfermo, y le toca estar ahí. Ese esfuerzo, amado hermano, no es en vano. Cuando Nehemías estaba edificando los muros, que él no se acercó al rey y dijo, me gustaría un ministerio. No. ¿Podría, por favor, encontrarme algo que hacer con mi pueblo? Él dijo, mire, mi pueblo tiene este y este problema. Necesitan que la ciudad sea reconstruida, que su muro sea reconstruido. Quiero hacerlo, sé cómo hacerlo y lo he planeado. Tengo esta estrategia, estoy esperando. Lo único que quiero, rey, es permiso. ¿Sabe lo que pasó? He hecho Nehemías, ve, hazlo. Y Nehemías estaba listo para ir e hizo el trabajo, porque ya se había preparado. La obra de Dios a la manera de Dios. Esto es tener esa visión para el futuro. Entonces, hermano, tenemos que preparar una estrategia en el presente para que el futuro se haga realidad y cuando el Señor nos dé luz verde, nos dé ese aval. Entonces, yo me temo que la razón por la que muchas personas nunca son enviadas al ministerio es que hay muchos que dicen, mire, es que yo no siento el llamado y lo sienten como algo así tan, bueno, no sé, no, me daría vergüenza si no sintiera un llamado del Señor, porque todos tenemos un llamado.
Pero me temo que la razón por la que muchas personas, me temo que la razón por la cual usted no está sirviendo al Señor y que usted está buscando y esperando y esperando y esperando qué sucede, es porque no ha hecho nada en el presente, ni planear para ello o para mostrar que usted es una persona digna del llamado, digna de hacerlo, digna de ese servicio al Señor. Entonces, hermano, en el presente debemos mostrar que somos útiles y tenemos que estar planeando para estar listos para cuando se nos dé esa luz verde. Hay eh, hace muchos años, al principio del ministerio, el Señor confirmó mi llamado a través de una serie de libritos muy hermosos, muy bonitos, de misioneros en, alrededor del mundo, que se llama Héroes de ayer y hoy. Y entre uno de esos libros está una biografía de William Carey, se llama, que se le conoce como el gran pionero de las misiones modernas. Si usted quiere leer alguno de esos libros, con todo gusto. Este William Carey era zapatero, hacía zapatos en Inglaterra. Pero lo que él hizo mientras hacía su trabajo, ahí frente a él diariamente, frente a él estaba un mapa del mundo, ahí. Y lloraba por ese mapa. Y oraba por ese mapa. Y planeaba por él. Y planeaba estrategias, preparaba estrategias, planeaba su mente y todo por esos lugares. Hasta que un día Dios dio la luz verde. Y le dijo William Carey, te vas del negocio de los zapatos. Y llegó a la India. Y él llevó el evangelio a India. Para todo misionero que hasta el día de ahora ha ido, William Carey fue el pionero ahí. Dios usó a un hombre que fue un hombre fiel en el presente y que mostró que era un hombre capaz, una persona capaz porque tuvo una visión para el futuro, porque planeó y cuando vino el tiempo, él estuvo listo y vital. Pero imagínense nosotros que ni siquiera planeamos el día para servirle al Señor, sino que todavía ese día nos cuesta llegar, todavía ese día que servimos, todavía no es probable que estemos. Hermano, tenemos que planear todo esto. Yo recuerdo que un pastor decía que en un calendario, mire, debe tachar todos esos días que usted sabe que son del Señor. Entonces, amados hermanos, hay algunas personas incluso que se están preparando en el seminario para pastores o qué sé yo, que simplemente están metidos ahí estudiando para sacar calificaciones. Yo conocí muchas personas en el seminario que estaban ahí sentadas aprendiendo, pero no estaban involucrados en ningún ministerio. Entonces, no estaban probando que eran fieles para el futuro. No están planeando nada, no hay una estrategia para nada en el futuro. Y cuando se gradúen, pues realmente no tienen nada que hacer, porque no han preparado nada fiel en el presente. No han planeado hacer nada, no han evaluado la necesidad de establecer, de planear una estrategia. Hermano, usted cree que Dios le va a usar sin que usted tenga una estrategia, un plan, sin que usted sea fiel en el presente? ¿Usted cree que Dios le va a usar siendo una persona perezosa espiritualmente hablando? No, hermano. Cuando Dios quiere que alguien haga un trabajo, Dios quiere a alguien que esté listo para hacerlo y que ha probado que está listo para hacerlo y que tiene un plan para hacerlo. Hermano, todo el tiempo que usted está involucrado, tiene que estar planeando. Todo el tiempo.
¿Qué hacer cuando Dios le dé la oportunidad? Y cuando el Señor abre las puertas, le dé la oportunidad, usted se va a dar cuenta que va a hacer lo que Dios quiere lo que Él quiere que haga. Entonces, van a haber algunos cambios quizás, algunas cosas que desarrollar, pero esos fueron los años que usted planeó para que cuando la puerta se abra, estar listos para hacerlo. Entonces, hermano, como puede darse cuenta, prepararse para el servicio a Dios no es de aprender algunas cosas de la Biblia y esperar a que Dios lo tire a usted como que, como, y como que dice, ay, ve, no sé qué es lo que vas a hacer y así. No, no, no. Es cuestión de que usted sea fiel en el presente, de que usted trabaje duro en el presente, de que esté involucrado en la obra del Señor en el presente y que tenga un plan para el futuro, para que cuando ese día venga y la puerta se abra, usted esté listo para ir. Créame que Dios había quebrantado mucho el corazón de William Carey allá por la India, antes de ir a la India. Dios mucho tiempo antes le había dado un plan y Dios le dio una oportunidad de ir con ese plan que ya ardía en su corazón. ¿Qué está planeando usted hacer por el Señor en el año 2026? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es, vamos a reducirlo, cuál es su propio plan personalmente para crecer espiritualmente? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué es lo que usted ha planeado? ¿Qué es lo que ve usted hacia adelante? ¿Qué piensa hacer por aquellas personas que están sin Cristo? Por aquellos familiares que no conocen del Señor. ¿Qué piensa usted por edificar a las personas que ya son cristianas, pero quiere que edifiquen? ¿Dónde está su parte? Hermano, aproveche lo que el Señor está poniendo en sus manos, el ministerio que usted tiene. Aproveche el privilegio que Dios le da de servir. Niños, si está en un ministerio de alabanza, si está en un ministerio de consejería, si está en un ministerio de hombres, de mujeres, si está en el ministerio de predicar la palabra, qué sé yo, en el ministerio, lo que Dios le ha encomendado. ¿Cuál es su plan, su estrategia para alcanzar a alguien, para edificar a alguien, para desarrollar el don que el Señor le ha dado, para usar ese ministerio, ese don para alcanzar a las personas? Porque si usted es de aquellas personas que dicen, no, yo solo estoy esperando que Dios me dé algo que hacer. No, usted nunca lo va a hacer. Si usted quiere hacer la obra de Dios, un servicio a Dios, pero a la manera de Dios, tiene que tener una visión. Dios no va a usar a nadie que no tenga un plan. Dios no va a usar a nadie que no tenga una estrategia. Dios no va a usar a nadie que no sepa qué hacer. Ese es el primer punto. Tener una visión. Vamos con el segundo. El que hace la obra de Dios de la manera de Dios, no solamente tiene ese plan, esa estrategia o esa visión de futuro, sino que también tiene un sentido de flexibilidad. Hermano, el futuro quizás no se lleve a cabo como lo estamos planeando. Puede que sí, puede que no. Entonces debemos de ser un poco flexibles. Porque yo sé que hay algunas personas que dicen, yo sé exactamente lo que Dios quiere que haga. Tengo el don de A, pero también tengo además el B, ¿verdad? Y obviamente tengo los talentos C. Entonces, eso equivale a que voy a hacer esto, ¿no? Alguna cosa y hasta que eh, me toque la oportunidad de ir a ese lugar, no voy a hacer alguna cosa y en fin. Y alguien viene y dice, no, es que fíjese hermano que es que eso no encaja conmigo. Yo no tengo ese don. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted se ha convencido en su propia mente de que va a hacer algo, entonces acabamos de eliminar un gran elemento del servicio cristiano. Hacer la obra de Dios a la manera de Dios demanda un sentido de flexibilidad. Es más, cuando yo, y eso se lo digo de mucha sinceridad, cuando yo tuve el llamado a las misiones,
aquellas personas se van a dar cuenta de, yo incluso subía en las redes sociales las fotos de un país que es la India, en el que yo me imaginaba y comencé a averiguar mucho de la India y de todas las cosas que estaban allá y de lo peligroso que era allá. Bueno, pero de ahí el Señor cambió el plan y dijo, bueno, eh, ¿para qué ir a otro país si en nuestro país hay demasiada necesidad también? Habrán otros que el plan es por allá. Entonces, pero el Señor quiso dejarme pues aquí, o al menos por el momento. Entonces hay que tener ese sentido de flexibilidad. En 1 Corintios 16, versículo 7, bueno, el 6 dice, podría ser que me quedare el invierno con vosotros, que me lleve mi viaje a donde quiera que vaya, pero no los veré ahora, por cierto, pero espero quedarme un rato con vosotros. Si el Señor permite, dijo Pablo. O sea, si el Señor quiere, yo tengo este plan, pero si Él quiere voy a ir. Puede que el Señor me mande a otro lado y que cambie un poco los planes. Pablo es un aventurero. Él dice, bueno, yo tengo planeado, pienso que voy a estar con ustedes. Posiblemente me quede para el invierno y cuando haya terminado ahí, quizás vaya a otro lugar, pero no estoy seguro todavía. Pero me voy a quedar solamente si Dios quiere. Esto a mí me encanta. Yo tengo todos estos planes maravillosos, pero aquí en la mente estoy consciente que Dios puede cambiarme la mitad de los planes, puede cambiarme algunas cosas, y eso es vital, tener en mente si el Señor quiere. Hermano, la gente de Corinto no fue amable con Pablo. Es más, a Pablo lo acusaron de ser inestable. En 2 Corintios, capítulo 1, de hecho, lo acusaron de ser inestable. Dice en el versículo 15, bueno, iba a venir a vosotros, versículo 16, iba a venir a ustedes a Macedonia y después de Macedonia de regreso a ustedes y después de camino a Jerusalén y a Judea. Versículo 17, cuando por lo tanto yo lo planeé, ¿verdad? Usé ligereza. En otras palabras, cuando mi plan siguió cambiando y tenía ese plan, estaba haciendo algo inestable. Y dice, las cosas que yo determino, lo determino según la carne para que conmigo sea sí, sí, no, no. O sea, da a entender, yo tengo que hacer lo mejor que pueda en todo y también tengo que estar dispuesto a cambiar de parecer. Eso es todo. Hermano, esto es lo bonito del ministerio. Usted está preparando, pero el Señor tiene unos planes incluso más hermosos. Debemos de hacer esto, vamos a hacer aquello, y de repente usted dice, no, esto ya no se va a hacer. Y, y eso es el ministerio. Y la aventura se va desarrollando de esa manera. Por eso que Pablo dice aquí, bueno, si el Señor permite. Pablo había aprendido su lección. En Hechos capítulo 16, Pablo tenía un plan. Él había estado en Frigia y en Galicia. Eso lo dice Hechos 16. Viene Pablo y le estaba diciendo a las personas, miren, ahora vamos a Asia Menor. Vamos a llegar a Asia Menor. Y ahí es una área pues muy crítica. Vamos a llegar a Éfeso, de ahí a la Odisea. Vamos a estar en Pérgamo, Esmirna, Tiatira, etcétera, Sardis. Vamos a llegar a Asia Menor para Dios. Y tenemos esta gran estrategia. Y estoy seguro de que Pablo tenía planeado todo. Y en el 6, versículo 6, de Hechos 16, dice, ahora cuando ellos habían pasado por Frigia y a la región de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia Menor. Se imagina Pablo, Señor, pero lo planeamos. ¿Por qué nos haces esto, Señor, si planeamos esto o lo siguiente? Esa es nuestra estrategia, ¿no? Pero el Espíritu Santo dice, ¡pum! Se te prohíbe. Ahora sé cómo es que el Espíritu Santo los detuvo. Pero lo hizo. No sé qué pasó. Versículo 7. Entonces dijeron, bueno, debe ser que si no podemos ir al sur, debemos ir al norte, vamos a Bitinia. Aquí vamos. Y al final del versículo 7 dice, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Bueno,
no podemos ir al este, hemos estado aquí, no podemos ir al sur. El Señor no ha abierto las puertas, Él no nos deja, no podemos ir al norte, Él no nos deja, solo hay un camino por donde ir. Hacia adelante, sigamos al oeste. Y a más de 300 kilómetros siguieron el camino al oeste. ¿Piensa usted que Pablo y sus colaboradores sabían a dónde iban? No, pero sabían que era el único lugar a donde podían ir. Pudieron haber dicho, bueno, regresémonos a Antioquía para prepararnos más. No, no necesitaban más educación, no necesitaban regresar, ¿verdad? Solo necesitaban seguir moviéndose. La puerta está por allí en algún lugar. Siguieron caminando, según Hechos, llegaron hasta la ciudad de Troas y tuvieron una visión de noche y un hombre de Macedonia dijo, vengan a Macedonia. Y el versículo 10 dice que después que él había visto la visión, inmediatamente dice, nos esforzamos por ir a Macedonia, estando seguros de que el Señor nos había llamado a predicar el evangelio a ellos. ¿No es esto maravilloso? Qué flexibilidad, ¿no? Sin renegar cuando Dios cierra algunas puertas que quizás usted ya las tenía en mente, cuando los planes son alterados, pero ellos siguieron moviéndose, siguieron sirviendo, buscando la manera. Hermano, no sé si usted ha estado en esta situación. Otro misionero, conocido, se llamaba David Livingstone, tenía el deseo en su corazón de ir como misionero a China. Toda su vida, David Livingstone quería ir a China. Y estuvo decepcionado toda su vida porque nunca llegó ahí. Pero un día viene Dios y apretó luz verde para llevarlo. ¿A dónde? A África. Y David Livingstone hizo en África lo que William Carey hizo en la India. Llevar el evangelio por primera vez. Él abrió el campo a todos los misioneros que han estado ahí en África desde entonces. Flexibilidad. Entonces, hermano, usted ve la necesidad y la puerta está abierta. Tener un corazón preparado, pero tenemos que también tener un plan. Y Dios puede lanzarnos, dar luz verde a lo que Él nos ha encomendado. Así que, hermano, nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Y de verdad, yo le hago, hermano, la invitación a que si usted le sirve al Señor, hágalo a la manera de Dios. Recuerde, si no es hasta el cansancio, no lo hemos hecho correctamente. Si no hay un esfuerzo increíblemente grande, es que no lo hemos hecho bien. Y para ello, primero tenemos que planear estrategias, tener esa visión de futuro. Y dos, amados hermanos, ser flexibles. A Dios sea la gloria y la honra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor, quiero encomendarte de manera muy especial a esta hora nuestra iglesia para que seas tú edificando, Señor, y que podamos ser la iglesia que tú quieres que sea. Señor, que podamos hacer las cosas bien. Señor, que aquello en lo que hemos venido haciendo bien, lo hagamos mejor. Y aquellas cosas que tenemos que cambiar, que las cambiemos. Y si el plan que nosotros tenemos en mente de algún momento, Señor, es destruido porque tú tienes otro plan, pues bienvenido sea, Señor, en todo. Padre, es tan bueno ser edificados en la vida y en el testimonio del apóstol Pablo, Señor. Un siervo tuyo que fue tan fiel. Te pido que hayan más como Pablo y oro para que en nuestra iglesia se levanten siervos, Señor. También para predicar tu palabra o que mandes personas fieles.
Ayúdanos, Señor, a trabajar en la obra que tú nos has encomendado, pero en la manera que tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a estar totalmente entregados, totalmente comprometidos con el ministerio que tú nos has dado y comprometidos hasta el cansancio. Ayúdanos a ser como Epafrodito, Señor, a trabajar tan duro que si es necesario, hasta el punto de la muerte, si eso es lo que tú pides. Tú pides que seamos diligentes, que procuremos con diligencia ser aprobados por ti y para ti. Ayúdanos a ser obreros, que no nos avergoncemos, que usamos bien palabra, oh buen Dios. Úsanos para hacer todo lo que tú nos has encomendado, Señor, y para que tú recibas siempre toda la gloria y honra. En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Mis hermanos, gracias por haberse conectado con nosotros de todo corazón en esta serie, la iglesia, una iglesia sana, en la primera parte de la obra de Dios a la manera de Dios. Espero que le haya sido de mucha edificación como lo ha sido para mí. Vemos el día. Mañana tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Servicio para toda la familia, énfasis en los jóvenes. El sábado tenemos nuestro megaculto. Tenemos unos temas precisamente muy importantes. No se lo voy a perder este próximo sábado. Y el domingo continuamos con los atributos de Dios. Vamos a estar compartiendo el tema sobre el amor de Dios. Gracias, hermanos, por estar ahí conectados. Dios les bendiga. Que pasen una feliz noche todos. Gracias y paz.